Audio devocional por amor de su nombre. Salmo 106. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según la benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal, peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga. Y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu. Y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que te tenían cautivos.
Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Buen día, querida mujer. Bienvenida a nuestro audio devocional Por amor de su nombre, basado en el imponente y descriptivo Salmo 106. Al leer este salmo, me fue imposible no recordar y releer la historia del monte Oreb, el monte Sinaí o el monte de Moisés. Este monte, donde junto con el pueblo de Israel y Moisés, después de haber sido rescatados por Dios de Egipto, nos narra y nos grafica a manera de cronología esos puntos exactos de la rebeldía del corazón de Israel. Si en casa tú tienes la oportunidad de revisar con mucha calma el capítulo 13 del libro de Números, estoy segura que te va a encantar poder releer esta porción en la cual vamos a poder observar juntas muchas cualidades de carácter humanas inhabilitadas. Aquí lo vamos a observar en algunos de los hijos de Israel, en los cuales Dios había pedido a Moisés que eligiera para una misión específica. Esta misión específica, la de los 12 espías, que es la que vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñame, vamos juntas al capítulo 13 del libro de Números, en el versículo 17 al 20. ¿Cuál es la misión que Dios había dado a Moisés para que él, en representación de Dios al pueblo de Israel, les pudiera transmitir? Bueno, la Biblia nos dice a partir del versículo 17, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra cómo es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Observen cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y observen cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Nosotros el día de hoy nos vamos a concentrar en estas indicaciones externas que implícitamente llevan indicaciones internas. Por ejemplo, las indicaciones externas que se les había dado son: suban al monte, observen la tierra, esfuércense y tomen el fruto del país, que era la uva. ¿Cuáles son estas indicaciones internas? Número 1, sométanse. Sométanse a esa indicación que les está dando. Número 2, disposición. Al ellos indicarles, observen todo, literal, lo que hay en la tierra, habla de una disposición de la mente, del corazón, del cuerpo, ¿sí? De su estado físico, de su energía. Número 3, esfuércense, es decir, obedezcan. Háganlo una y otra vez. La obediencia, recordemos que es aquella que viene quizás a veces de lo que no deseo hacer, de lo que no creo, pero lo hago porque considero que es lo correcto. Esa es la obediencia. Y número 4, tomen el fruto del país. Este punto es muy importante porque nos habla de la fe. Después de pasar todo este proceso, ir a un lugar desconocido donde iba a haber riesgos, donde quizás los iban a observar o no los iban a observar, no saber qué iba a pasar, al último momento tenían que traer una evidencia de todo este proceso que ellos habían vivido ahí, que sería a través de la uva, ¿no? Y esto denotaba un acto de fe, que al final lo que se les estaba diciendo y la razón por la que se les estaba enviando, ellos iban a regresar con esa certeza materializada en una uva en sus manos. ¿Qué hicieron estos 12 espías? Bueno,
Si nos vamos al versículo 21 al 31, dice la palabra de Dios que ellos se sometieron, ellos subieron al monte, ellos reconocieron la tierra, tuvieron esa disposición para observarla, observaron de un punto a otro punto, llegaron hasta donde tenían que llegar, pasaron ahí el tiempo que tenían que pasar y entonces encontraron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual fue el que tomaron con un palo y entonces también trajeron granadas y también trajeron higos, trajeron todo ese fruto. Después de todo este proceso ellos vuelven, dice que reconocen la tierra al fin de 40 días. 40 días es el traslado o el lapso en el que ellos logran hacer este proceso de indicaciones. Anduvieron allí y regresaron con Moisés, con Aarón y con toda la congregación de los hijos de Israel. Y entonces llegan y les dicen en medio del desierto toda la información, tanto a los líderes como a la congregación, y entonces les muestran la materialización del fruto de la tierra donde habían ido, que es este monte Oreb al que subieron. Entonces ellos cuentan todo lo que ven, dicen: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y entonces literal fluye leche y miel como nos habían dicho. Este es un fruto de ella, el higo, las granadas, la uva. Pero empiezan a decir: mas el pueblo que habita en esa tierra pues es fuerte, la ciudad es muy grande, son ciudades fortificadas, vimos a los hijos de Anac, vimos quién habita ahí, los heteos, jebuseos, los amorreos habitan en este monte, los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces llega a este punto donde ellos empiezan a transmitir toda la información y dice en el versículo 30 que entonces Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y les dice: subamos luego y vamos a tomar posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Es decir, da una manifestación de su fe, ¿no? A pesar de todo lo que habían visto, que era una dualidad muy interesante, porque todo lo que habían visto hablaba de prosperidad, hablaba de un buen lugar donde ellos podían crecer y cohabitar, pero la manera o lo que implicaba llegar a ese punto, pues obviamente tendría que ser solo a través de la fe, de la victoria que Dios les podría dar, porque estaban hablando tanto de riesgos como de incapacidades propias. Entonces no se tarda mucho y en el versículo 31 vemos: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y entonces empiezan a hablar mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían conocido, y entonces empiezan a decir: es que esta tierra por donde pasamos, la recorrimos todo, y esta tierra es tragadora de moradores. Todo el pueblo que nosotros vimos en medio son hombres de grande estatura. Dice: vimos hasta gigantes, vimos la raza de los gigantes de Anac, y realmente nosotros en comparación como ellos éramos como langostas. Entonces ellos empiezan a denotar su miedo y empiezan a transmitirlo a toda la congregación, a todo el pueblo de Israel. Hasta ese punto, los 2 espías se habían sometido a Moisés, ¿sí?, que representaba la visión de Dios y el llamado de Dios de estar aquí. Ellos habían dispuesto su corazón a observar, hicieron todo en la tierra, obedecieron, los 40 días estuvieron ahí, trajeron el fruto. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que sí pasaron esta prueba? La oportunidad estaba para los 12, sin embargo Caleb y Josué tomaron la oportunidad de ir más allá, de enfocarse en Dios y no en ellos mismos. ¿Qué cosa tan especial pudieron haber tenido Caleb y Josué? Bueno, algo que podemos observar es que ellos tomaron la oportunidad de ver el poder de Dios. Dice la Biblia a partir del capítulo 14, ahí mismo en Números, que después de toda esta murmuración y todas estas expectativas, dice que entonces toda la congregación empezó a gritar y a voces el pueblo empezó a llorar aquella noche.
Y entonces empezaron estas capacidades que hablábamos al principio, capacidades inhabilitadas, es decir, que todavía no estaban transformadas. ¿Qué empezamos a observar en ellos? Empezamos a observar las quejas, empezamos a observar el temor, empezamos a observar esta naturaleza en ellos mismos, empezamos a observar una traición muy curiosa, una traición contra Dios mismo, porque vemos rebeldía en su corazón, vemos la mala actitud, vemos la no disposición a someterse, vemos la añoranza del pasado cuando ellos empiezan a decir: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Por qué nos hace presa? ¿Por qué entonces no nos regresa a Egipto? Y recordemos que esta misma inmadurez o incapacidad humana no habilitada la repiten cuando Dios los rescata en el Mar Rojo. Se vuelve a presenciar esta actitud, esta añoranza del pasado, donde están buscando la comodidad, donde son guiados por sus propios impulsos y donde una insensibilidad enorme al poder de Dios se manifiesta. Dice la Biblia que al ver estos resultados en el corazón de este pueblo, pasa algo con Dios. Y lo vemos en el capítulo 14 del versículo 11. Dice: Jehová dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que les he hecho en medio de ellos? Qué fuerte, querida mujer, porque creo que es lo mismo que el salmista menciona. ¿Quién contará, quién proclamará las maravillas de Dios? Un Dios que aún a pesar de su humanidad permaneció fiel a su pacto y los libró de muchos enemigos, de muchas acechanzas. Intentaba una y otra vez mostrarles su poder. La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a creer? ¿Hasta cuándo van a tomar en cuenta todas esas señales que he hecho en su favor desde antes que ellos se dieran cuenta, desde que Él eligió a Moisés? ¿Hasta cuándo? La pregunta es: ¿cuántas maravillas ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces nos ha mostrado su poder? ¿Cuántas veces hemos visto su fidelidad, su misericordia, su amor desbordante, abundante y esa paz de Dios? ¿Sabes? A menudo Dios ha usado los montes como puntos de un llamado a servir. ¿A servir en qué? A servir aún en medio de nuestras pruebas, a servir con sumisión, con disposición, con obediencia y con fe. Querida mujer, en la mayoría de los casos, al igual que los israelitas, la sensación de incomodidad, de temor, nos hace entrar en rebeldía, en insensibilidad con Dios, y entonces vamos dejando que esa situación nos aleje en lugar de acercarnos más a Él, como lo hizo con Moisés, con Josué y con Caleb. Entre más era el reto de subir al monte, ellos más aprendieron a procurarle. Y fueron los que recibieron los resultados. ¿Qué podemos hacer, querida mujer? ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en la situación de que en lugar de estar subiendo a ese monte, a esa prueba, nosotras hemos decidido por nuestra propia cuenta, por nuestra propia rebeldía, por nuestro propio temor, nuestra carne, nuestra debilidad, no hacerlo? Acompáñame por favor a Hebreos. Vamos a leer juntas Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué podemos hacer? Número 1, no endurezcamos nuestro corazón.
al llamado de Dios, a la visión de Dios, a ese monte que Dios nos está pidiendo que subamos, que sirvamos sobre ese monte. Número 2. No caigamos en la tentación de nuestra carne, en la comodidad de nuestra mente, que nuestros temores no nos dominen, que esas capacidades inhabilitadas no sigan siendo alimentadas y estancadas, sino que las entreguemos al Espíritu Santo, al control del Espíritu Santo, para que nuestro espíritu sea despertado. Número 3. No seamos rebeldes con Dios. No lo desafiemos con nuestra desobediencia. No lo desafiemos. Si Él nos ha llamado a servir sobre ese monte, sobre esa situación, sobre esa prueba, sobre esa dificultad, nos ha dado indicaciones certeras sobre determinadas cosas o áreas en nuestra vida, no lo desafiemos, no seamos rebeldes, no caigamos en la tentación de nuestro propio parecer. Y lo más importante, querida mujer, pidamos que nuestro corazón no esté lleno de incredulidad, porque dice la Biblia que el corazón malo de incredulidad nos aparta de ese Dios vivo, el cual quiere comunicarse todos los días con nosotras, como lo hizo con Moisés, como lo hacía con Josué y con toda la congregación del pueblo de Israel. Oremos al Señor que nuestro corazón no esté falto de fe, que nuestro corazón busque ayuda a Dios. Y si realmente nos sentimos demasiado insensibles ante Dios, ante su palabra, renuentes a la oración, pidamos ayuda a otra compañera, a una mujer que sea sabia, que sea amorosa, que esté en conexión con Dios, que esté subiendo a su propio monte. Pidamos, si sentimos que nuestra fe ha decaído y que la incredulidad nos abraza, nos ha abrazado y nos ha apartado de Dios, pidamos que nuestra relación con Dios a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, sea librado y sea restaurado de la incredulidad, para que nuestra conciencia desee conducirse a Dios, a Jesús y en el Espíritu Santo con bien en todo lo que nosotros hagamos. Recordemos lo que dice el Salmo 106. Qué maravilloso, porque aunque el Salmo 106 nos puede recordar todo este proceso, y qué peligroso puede ser si no aprendemos a someternos, a estar dispuestos ante la voluntad de Dios, a ser obedientes y a caminar en fe. El Salmo 106 nos recuerda las consecuencias, lo doloroso, no solamente que puede ser para nosotros, sino para Dios, pero también algo que me encanta es poder recordar que nuevas son sus misericordias cada mañana. Esto quiere decir que hay esperanza. Quiere decir que Él es bueno con nosotros, que lo sigue haciendo. Entonces Él nos da la oportunidad de expresar sus poderosas obras, de contar esas alabanzas, esas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Traigámosla a la mente, al corazón, que pueda ser esos motores para nuestro día a día. Recordemos que Él nos ha salvado, al igual que el pueblo de Israel, en algún punto de nuestra vida. Él nos salvó por amor de su nombre, porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotras.